nuevo libro en la palabra del Señor. Cerramos con Apocalipsis y entramos ahora con más cartas de Juan. Y vamos a ir primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Y segunda y tercera de Juan son libros, si uno le quiere decir eso, pero es un capítulo, es unos cuantos versículos. Pero eso va a ser algo breve cuando lleguemos a esto, a ellos. Y primera de Juan es una carta más completa, tiene 5 capítulos y se nos habla de unos temas muy importantes, de temas que afectaban a la iglesia en ese entonces y nos afectan hoy en día. Y les voy a dar la introducción, vamos a entrar a los primeros 4 versículos, si es que llegamos a estudiar los 4, pero les quiero dar la introducción para que entendamos lo que estamos teniendo, lo que estamos estudiando, porque es la misma introducción para segunda y tercera de Juan. Y lo que tenemos aquí y lo importante de entender de esta carta, que empieza muy similar a cómo empieza el Evangelio de Juan, y empieza muy similar a cómo empieza el libro de Génesis. Que Juan, en comparación a Pedro, en comparación a Santiago, en comparación a Pablo, él no empieza con un saludo, él no empieza diciendo yo soy Juan fulano de tal y yo soy esta persona. Él solo empieza su carta. Y lo que entendemos del autor del libro, que es el apóstol Juan, él escribe esta carta mucho después de que había escrito Apocalipsis. Él escribe esta carta del año 95 al año 100. Y lo que tenemos en esta carta las escrituras de un hombre ya anciano, cerca de la muerte. Y lo que tenemos, Juan es el último de los apóstoles en vivir. Él es el último de la línea de Jesús en estar vivo. Juan, Santiago, los dos Santiagos han muerto, Andrés, Mateo, todos han muerto. Pablo, el único que queda es Juan. Y Juan es el único que queda hasta el final. Y lo que encontramos cuando estudiamos la historia de la iglesia, nos damos cuenta que el puente que ayuda a cruzarnos al tiempo de la iglesia después de los apóstoles es Juan. Es Juan quien tiene como estudiante, él tiene como discípulo, él tiene a un hombre que se llamaba Polycarp. Y Polycarp era muy importante a juntar la iglesia después del Nuevo Testamento a lo que tenemos hoy en día. Y lo que encontramos es que de ahí viene la conexión, de Juan viene la conexión a Polycarp, y de Polycarp vienen otros hombres, y vienen hombres como San Agustín, décadas después. Y es ahí donde se queda toda la nueva religión que tenemos. Porque cuando leemos el libro de Hechos, y en nuestro calendario bíblico que empezamos de nuevo, hemos estado en Hechos y nos damos cuenta que la iglesia es compuesta de los judíos. Es un secto judío, y no es hasta después que los romanos, ellos reconocen al cristianismo como una religión separada a lo que son los judíos, y es ahí donde empieza la persecución del cristiano. Pero lo que tenemos aquí es ese puente. Y lo que encontramos es que la iglesia, cuando estudiamos la historia de la iglesia, todo viene de ese puente de Juan. Que Juan, caminando con Jesús, Juan mirando todo esto, Juan escribiendo todo esto, Juan hablando con Pablo, conociendo a Pedro, él es el que instruye a hombres como Polycarp. Y son hombres como Polycarp que ayudan a personas como San Agustín a poder llegar y avanzar el evangelio de nuestro Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos tradiciones
que hay en ciertas iglesias que cuando uno estudia la historia de la iglesia, uno dice, pues aquí están. Y hay un grupo que dice, pues ¿dónde está eso en la Biblia? Y no lo está, pero están en las tradiciones de la iglesia. Y esto es mucho antes de que entrara la Iglesia Católica. Y una de esas cosas, y solo doy este ejemplo porque es lo que encontramos, y es un pleito entre una conversación, no pleito, entre cristianos hoy en día. La idea de bautizar a niños. Y la idea de bautizar a niños es una idea que está en las tradiciones de la iglesia. Desde Polycarp, Agustín y todos estos hombres, era normal, era común que cuando nacía un niño, ellos lo presentaban y ellos lo bautizaban en agua. Y miramos que esta tradición era algo cultural, que se hacía porque es una tradición que viene de los judíos, que viene de los griegos, que viene de los romanos. Es algo que es cultural de ese tiempo. Y lo que nosotros hemos encontrado, que hoy hasta se dividen a denominaciones cristianas entre grupos que bautizan a bebés y personas y grupos que no lo bautizan. Y el grupo que no bautiza dice, pues enséñame en la Biblia dónde está eso, y no lo está. El grupo que lo hace dicen, pues no hay verso que dice, pero la primera iglesia lo hacía. Y es aquí donde entramos a una pregunta de tradición, y esto ni es una cosa secundaria, ni es una cosa que uno diga es de algo así. Esto es algo completamente de cultura, esto es algo completamente de convicción. Nosotros, en nuestra cultura, bebés siendo bautizados, inmediatamente tenemos la asociación a la Iglesia Católica. El próximo bebé que nazca de la iglesia, si lo traen y yo lo bautizo, ustedes van a pensar, pues, ¿qué pasó a esta iglesia? Yo pensaba que éramos cristianos. Porque esta es nuestra cultura, de ahí viene. Pero cuando estudiamos la historia de la iglesia, tenemos cosas así. Y después miramos que se conecta todo a Juan, y es por eso que leemos, por ejemplo, en el libro de Juan, cuando Jesús le dice a Pedro, cuando tú eres joven, tú vas donde tú quieras, y cuando eres viejo te van a agarrar y vas a ir donde no quieres ir. Y Pedro le pregunta a nuestro Señor, ¿y qué de este? Apuntando a Juan. Y nos dice la palabra de Dios que Jesús le dice a Pedro, si yo quiero que él esté hasta que yo regrese, pues él aquí estará. Y miramos que el Señor usó a Juan para ser el puente que iba a conectar a la iglesia del Nuevo Testamento a la iglesia que hoy tenemos hoy. Y cuando estudiamos años, y estoy hablando como 400 y 500 años después, cuando sale Martín Lutero, y Martín Lutero, siendo un sacerdote católico, empieza a leer las escrituras de Agustín, de Polycarp, y empieza a darse cuenta lo que nosotros predicamos como sacerdotes de la Iglesia Católica no es en conexión a lo que se predicaba en la primera iglesia, y hace la distinción que se han separado, la Iglesia Católica ha separado, y cuando viene a cuestiones de salvación, la Iglesia Católica había predicado un mensaje de fe. La salvación viene a través de la fe por medio de la gracia y todos los sacramentos que uno tiene que cumplir. Uno tiene que ir a confesión, uno tiene que ir a esto, uno tiene que ir a esto. Y es ahí donde empezó la Iglesia Católica a ser corrompida, y es ahí donde empezó la Iglesia Católica, y empezamos a mirar que Martín Lutero habla y dice que había gente que llegaba y le preguntaba al sacerdote,
ha morido mi ser querido, yo quiero que lleguen al cielo. Y el sacerdote decía, pues a ver, háblame de tu ser querido. Le decía, pues vivía así, hizo esto, lo otro. Pues para que entre al cielo te va a costar esta cantidad. Y la gente empezaba pues a pagar, porque decía, pues el sacerdote es la conexión a Dios. Y es ahí donde escribe Martín Lutero, y es ahí la foto famosa donde él está poniendo su argumento contra la Iglesia Católica sobre la puerta, y es ahí donde empieza la reforma. Pero todo eso regresa a Juan. Y les digo todo esto porque cuando estudiamos la palabra, este libro, tenemos que entender que no estamos hablando de un hombre que lo ha visto todo, un hombre que ha pasado por todo, un hombre que ha visto las visiones de Apocalipsis, un hombre que no le pueden decir a él que Jesús era solamente algo que él se inventó. Y es por eso que los tres temas que nosotros miramos al estudiar este libro, porque son tres temas principales, es el tener la fe en Jesús, que es el tema principal del Evangelio de Juan. El segundo tema que vamos a mirar en este libro es la obediencia que uno tiene que tener hacia la palabra de Dios. Y el tercer tema que vamos a mirar es el amor que uno tiene que tenerle a Dios y tenerle a los hermanos. Y él hace todo esto, y él toma este tema y el argumento que él lo hace contra el gnosticismo. Y el gnosticismo era una doctrina que era muy, muy popular durante el tiempo de Juan. Y el gnosticismo es la idea, es la enseñanza de que hay una separación, hay una separación entre lo físico y lo espiritual. Y el gnosticismo enseñaba que uno es separado de la carne, que hay cosas de la carne y hay cosas del espíritu. Y es ahí donde sale la idea de que Jesús no era ser humano, no era verdaderamente hombre, él era como hombre. Pero él no era hombre, él era espíritu, y es por eso que él pudo mirarse como que se murió y resucitar, porque él era espíritu. Que eso es una blasfemia grandísima, y es por eso que el cristiano cree que Jesús era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y lo que los gnosticistas peleaban era esta enseñanza, que lo físico y lo espiritual eran separados. Y de ahí salía una desobediencia a la palabra de Dios completa. Porque uno cometía un pecado, y en la iglesia cristiana le decían los hermanos, hey, has pecado, has hecho esto. Y la gente decía, no fui yo, fue la carne. Mi espíritu está limpio, es la carne que está sucia. Y de ahí es ahí donde la gente se salía y decía, pues yo no necesito que arrepentirme, porque yo soy una persona espiritual. Y de ahí viene la ridiculez que hoy escuchamos, donde hay gente que dice, yo soy una persona espiritual. Mis vibras son así, o yo tengo buenas vibras, esta persona tiene malas vibras. Y todo esto viene en conexión a lo que uno dice. Si uno se pone sobre la verdad y dice, tus vibras no me gustan tus vibras. Y todo eso viene conforme si estamos de acuerdo o no con ellos. Pero esta es una doctrina que él está predicando contra ellos. Cuando él habla, y vamos a ver que él habla contra los anticristos de ese tiempo, está hablando contra esta enseñanza del gnosticismo. Y el gnosticismo llega a la iglesia y entra a la iglesia. Y el gnosticismo hoy en día se mira en la iglesia a través de cómo nosotros pensamos del mundo. Porque hay gente que dice y hace de lo del mundo como algo malo. Y cuando nosotros hablamos del mundo, tenemos que entender que no hablamos de la naturaleza.
Porque hay gente que convierte todo lo del mundo en algo malo y todo lo del espíritu todo bueno. Y esto es parte del gnosticismo, de pensar que lo físico es malo, porque esta es otra parte. Ellos decían, lo físico es malo, lo espiritual es bueno. Y el problema con eso es que leemos Génesis 1, ¿y qué nos dice Génesis 1? Que el Señor creó los árboles, los animales, creó la luz, creó la luna, las estrellas, y después de crear todo eso, ¿qué decía nuestro Dios? Y era bueno, y era bueno, y era bueno. Que el gnosticismo dice lo físico es malo. Y entra a la iglesia a través de un punto de vista que la gente de la iglesia empieza a separarse conforme a lo que ellos dicen que es malo. Les doy un ejemplo. La música. Hay gente que dice que la música es mala. La música no es mala, porque no hay música ni buena ni mala. Hay expresiones buenas y malas, pero no hay música que uno puede decir es mala, porque el piano pues no es ni bueno ni malo, es piano, es todo lo que es. La comida no es mala ni buena. Si nosotros abusamos de la comida, se convierte en algo malo. Y miramos a través de la iglesia que la gente empieza a decir, yo no hago esto, yo no hago lo otro, porque yo soy cristiano y mi religión no me deja. Una historia popular era que el predicador Charles Spurgeon, durante su tiempo, había un predicador que tenía una iglesia en el mismo pueblo, y él le decía a la gente, no vayan a la iglesia de este pastor, porque él va al teatro. ¿Cómo se atreve él a ir al teatro? Eso es del diablo. Y el otro pastor decía de Charles Spurgeon, no vayan a la iglesia de él, porque él fuma. Y los dos se tiraban el uno al otro, porque los dos, conforme a lo que ellos pensaban, vivían una vida inmunda, porque uno iba al teatro y el otro le gustaba fumar. Y son estos tipos de cosas que entran a la iglesia y nos hacen, sin saber, personas que aplican el gnosticismo hoy en día. Es ahí donde nosotros colocamos se dice, hay canciones mundanas. Y esa canción es mundana. Y el problema con eso es que podemos poner todo un género sobre una cosa. Hay grupos que ellos son cristianos, pero ellos nunca dicen la palabra Jesús. Y hay cristianos que se pelean y dicen, no es cristiano, porque si fueran cristianos dijeran el nombre Jesús. Y esto es parte del gnosticismo. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que evaluar todo, examinar todo. Hay canciones que expresan puntos de vista que son contra la Biblia, y esos nosotros debemos de no escuchar. Hay canciones que expresan cosas que son buenas. No son ellos necesariamente cristianos, pero son buenos. Porque si nosotros queremos entrar ahí, hay que nunca cantar la canción Feliz Cumpleaños, porque esa canción es cristiana. Pero nadie dice, no, tenemos que poner Feliz Cumpleaños a ti de parte de Jesús. Nadie va a hacer eso. Porque esa canción no es buena ni es mala, solo es. Y es de nosotros examinar que si lo que está expresando esa canción va conforme a lo que yo creo o no. Pero cuando el cristiano quiere poner todo bajo el punto de vista que esto es malo o esto es bueno, ahí caemos en una doctrina y nos hacemos cristianos que aplican el gnosticismo. Les he dicho del ser querido que tengo que piensa que el boxeo es malo. El boxeo es malo, y eso es parte de eso, que el boxeo en sí no es ni bueno ni malo, porque es un deporte. Hasta Pablo lo usa en un ejemplo de someter
el cuerpo y entrenar y tener la disciplina de un boxeador. Ahora, un boxeador puede expresarse de una manera que está contra lo que creemos en la Biblia, obviamente. Pero nosotros tenemos que hacer esas distinciones. Porque lo que hace el gnosticismo pone todo en dos campamentos, bueno y malo. Y lo que nos pide la palabra de Dios, examinar todo fruto. Nos dice la palabra de Dios que examinemos, que pongamos a la prueba todos los espíritus. No es solamente decir, esta persona es completamente buena, esta persona es completamente mala. Vamos a estudiar todo, vamos a verificar todo, y es ahí donde nosotros hacemos esa distinción. Ahora, hay grupos musicales, por ejemplo, que todo lo que ellos dicen, todo lo que ellos expresan es contra la palabra de Dios. La expresión de ellos es contra la palabra de Dios. Todo lo que dicen, todo lo que ellos apoyan está contra la palabra de Dios. Y es ahí donde uno tiene que hacer la distinción. Yo no voy a escuchar a esta persona. Yo no voy a apoyar el arte de esta persona, porque todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos dicen está contra la palabra de Dios. Es así como iglesia hacemos la distinción entre cuáles artistas usamos para la alabanza y cuáles artistas no. Si hay artistas que apoyan y están conforme a doctrinas que nosotros como iglesia consideramos incorrectas o falsas, nosotros tenemos la responsabilidad como iglesia de decir, no vamos a unirnos en adoración a esta gente. Y es por eso que es la responsabilidad de cada uno de nosotros evaluar y poner a prueba todos los espíritus que puedan llegar. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer esa distinción y no pensar que lo del mundo, las cosas del mundo son malas o buenas, porque tenemos que evaluar qué se está haciendo, cosas como la naturaleza. Ir a la playa no es malo, mirar o admirar el sol cuando sube o cuando baja no es malo. Hay gente que lo convierte en adoración a la naturaleza, pero si nosotros estamos adorando a Dios a través de lo que Él está enseñando en la naturaleza, eso es bueno. Las cosas de entretenimiento no son malas ni buenas, todo depende en qué están diciendo, qué es lo que están avanzando, el mensaje. Cosas como el bailar. Yo crecí en una cultura donde bailar era casi como emborracharte o hacer drogas, y bailabas eras de lo peor de lo peor. Y en sí eso se tiene que evaluar también, porque si uno está bailando en una boda para celebrar lo que está pasando, pues no lo hace ni bueno, en esas situaciones pues es bueno. Pero si uno prácticamente está teniendo relaciones bailando, pues obviamente sabemos ese tipo de baile malo. Pero si nosotros decimos el bailar es malo, entonces estamos nosotros entrando a ese mismo entendimiento. Cosas como el dinero, la gente dice el dinero es malo, y la Biblia nunca dice eso. Hay gente que predica contra la riqueza, y el Señor nunca, la Biblia nunca predica contra ser rico, predica contra el amor al dinero. A lo contrario, la Biblia nos dice que tenemos que ser sabios con el dinero, que tenemos que ahorrar, que parte del legado de un padre es de poder dejar un legado, dejar una herencia a las generaciones que vienen después de ellos. Es el amor al dinero. Si nuestras vidas están gobernadas por el dinero, que todo lo que hacemos es para obtener más dinero y agarrar más dinero, es ahí donde entra el problema, es ahí donde entra lo malo. Y es lo mismo con el materialismo. No hay nada malo con que nos gusten buenas cosas o queramos nuevo carro, o queramos nuevo teléfono. No hay nada malo con eso. Es cuando nosotros pensamos que esto es lo que nos da
identidad. Esto es lo que nos da propósito. Es ahí donde entra lo malo, donde decimos, ya no tengo problemas porque agarré nuevo carro, todo está bien. O Dios es bueno conmigo porque ir a la casa que tengo. Es ahí donde entra el problema, porque Dios es bueno contigo porque estás vivo. Y la casa es parte de eso, pero la casa no es la evidencia principal que Él es bueno contigo. Tu vida es evidencia que Él es bueno contigo. Tu salvación es evidencia que Dios es bueno contigo. Y esto es el gnosticismo que leemos aquí en Juan, y esto es la doctrina que encontramos en a través de esto. Y es por eso que cuando va a hablar contra los anticristos, contra los falsos maestros que vamos a encontrarnos aquí, contra este grupo está hablando. Y es por eso que nosotros, la manera que se aplica a nosotros es de hablar de la gente que predica falsa doctrina en nuestros días. Hoy en nuestros días no necesariamente tenemos doctrinas de gnosticismo, pero sí tenemos doctrinas de personas que afirman, por ejemplo, que no existe la Trinidad. Tenemos por ejemplo, la música que sale de Marcus Witt, que viene de una doctrina que ellos creen que no existe la Trinidad, y es por eso que debemos de cuidarnos de cosas así. Hay obviamente la doctrina falsa de la prosperidad, y cosas así, y es así como nosotros se aplica, que nosotros tenemos que estar en alerta para saber cuáles son doctrinas buenas, sanas, y cuáles son doctrinas falsas. Con eso entramos al estudio, mirando en versículo 1, que nos dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1, del 1 al 4, dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Ahora, lo que tenemos aquí, esa es la introducción a estas iglesias. Ahora, esto no se escribe en iglesias en particular, se escribe a iglesias a través de Asia que estaban teniendo problemas de doctrina, que había entrado la doctrina del gnosticismo a ellos, y es por eso que escribe esta carta a Juan. Y él les escribe esto, y él en este tiempo vivía en la ciudad de Éfeso, y él ahí es donde se estaba quedando. Y él empieza, muy similar a lo que leemos en el Evangelio de Juan, pero él empieza diciendo lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y lo que les dice aquí Juan es: nosotros estamos escribiendo, y noten que él se une y él junta a todos los apóstoles de Dios. Lo que existía desde el principio, y en Juan 1:1 tenemos lo que él nos dice que estaba desde el principio. Y les leo rápido lo que dice Juan 1:1. Y nos dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Que lo que les está diciendo Juan a estas iglesias es que lo que existía desde el principio, que es el verbo, que Jesús, quien existía desde el principio, de eso nosotros les estamos hablando. Y él se une, él no está diciendo yo les escribo esto, él dice lo que nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? Pues todos los apóstoles.
Y él dice, y noten cómo él usa estas palabras, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado con nuestras manos. Lo que él está aquí haciendo está estableciendo que ellos son testigos de Cristo. Él les está diciendo, nosotros estamos hablando de que nosotros físicamente escuchamos a Jesús. Nosotros físicamente miramos a Jesús con nuestros ojos. Esto no era un sueño, esta no era una visión, esta no era algo que yo me imaginé. No estábamos mirando visiones. Él dice, esto es algo que nosotros miramos. Y puedes tomar el punto de vista de todos, pero lo que miramos es lo que miramos. Y leemos esto en los 4 evangelios de nuestro Señor. Miramos que en los 4 evangelios el punto de vista, los temas son diferentes, pero las historias pues son las mismas. Mateo no escribe que Jesús no murió y que Él no murió hasta después y solo estaba muerto por un día. Y Lucas no dice, no, pues Él estaba muerto como una semana y después resucitó. Y Marcos dice, Él nunca murió, Él solo regresó al cielo. Todos están diciendo la misma cosa, de puntos de vista diferentes, pero están estableciendo la misma verdad. Y es aquí lo que está diciendo Juan en el primer versículo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado en nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y establece esto y dice esto porque ellos estaban siendo atacados por los maestros del gnosticismo, que les decían, pues Jesús no era hombre, Él era como hombre, Él era espíritu, es por eso que Él era perfecto. Él nunca pecó porque Él era espíritu, porque solo el espíritu puede ser perfecto. Y obviamente eso es una enseñanza que nosotros rechazamos, porque nosotros creemos que Jesús nació de una virgen y Él era ser humano como nosotros somos seres humanos. Y nos establece el libro de Hebreos que Él fue tentado como nosotros fuimos tentados, pero Él no pecó. Que lo que se establece, lo que Él está haciendo, el argumento es contra el gnosticismo. Y les está diciendo lo que nosotros hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, de eso nosotros le hablamos. No les estamos escribiendo de lo que sentimos, noten. No dice lo que nosotros sentimos, dice lo que nosotros hemos tocado. Yo no te estoy hablando de lo que yo pienso, yo no te estoy hablando de algo que yo escuché, alguien me dijo que esto pasó. Yo te estoy diciendo lo que yo vi. Y este testigo es mucho más grande y mucho más poderoso que cualquier otra cosa. Hay veces que el testimonio que uno le puede dar a una persona es la forma de evangelizar más poderosa que uno pueda tener. Porque uno puede negar las cosas de la Biblia. Si uno no le cree la Biblia, uno dice, pues la Biblia, ¿qué? Pero tu vida alguien no te puede decir que eres mentiroso, al menos que eres mentiroso. Pero si no eres mentiroso, ¿quién te puede decir algo de tu vida? Si tú eras así y ahora eres así, tú dices, el Señor me cambió. ¿Cómo sabes? Porque yo era así y ahora soy así. Y esa es la evidencia para nuestras familias, para evangelizar a las personas más cerca de nosotros. No es tirándoles versículos, no es tirándoles la Biblia, no poniendo el radio cristiano todo lo que va para que escuchen cuando uno está limpiando. La manera más simple de evangelizar a un ser querido es con el testimonio. Porque si uno no cambia, si uno se va de la casa gritando, pateando la pared, enojado, ¿dónde vas? A la iglesia.
Y regresa uno con la misma actitud. La gente que te mira dice, pues, a puro gastar gas va esta persona a la iglesia. Porque ¿de qué cambia? ¿No? Es la misma persona, no ha cambiado para nada. Pero cuando uno es transformado, uno dice, pues, no sé qué pasó, pero eres diferente. Pablo escribiéndoles a las mujeres que están casadas, y a los hombres, pero él se dirige a las mujeres que están casadas con hombres que no son cristianos, les dice, si ellos se quieren quedar contigo, no te divorcies. Pero a través de tu conducta, él va a ser salvado. Pablo no dice, antes de servirle, dile un versículo para condenarlo. No. Antes de dormir, asegúrate que él te escucha orando. No, él dice, tú vive como tú vives y con tu conducta, en silencio, él va a ser rescatado. Porque nosotros podemos jugar el cristiano, pero la gente nos mira. La gente nos ve. Había un amigo que yo tengo, y estamos en una competición de perder peso, y él había mandado su peso y según él, había perdido cierta cantidad, y yo no lo había visto a este amigo en unos meses. Y yo iba manejando y lo vi. Y lo miré y lo primero que pensé es, está mintiendo. Porque se mira más gordo la última vez que lo vi. Y le mandé mensaje, le dije, no pienso que estás estás haciendo trampa. Dice, ¿por qué? Porque te miré, tú no eres este peso. No eres. Porque uno puede decir, estoy perdiendo peso, pero tenemos ojos. Y alguien puede decir, pues, ¿de dónde? Y es lo mismo con el cristianismo. Nosotros podemos decir, soy cristiano, yo amo a Dios, yo obedezco a Dios, yo vivo conforme a la palabra de Dios, pero nuestras propias vidas nos van a decir si esto es cierto o no. Y es por eso que lo que está diciendo aquí Juan es lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, de eso nosotros les estamos hablando. Y cuando viene a evangelizar a nuestros seres queridos, es así como ellos van a querer escucharnos. Porque ellos van a ver nuestras vidas y si miran, pues sí, eras así, ahora eres así, eras así y ahora es así, hablabas así, ahora hablas así. ¿Qué cambió? ¿Qué es lo diferente? Y es ahí donde quieres la puerta para evangelizar. Ahí está la puerta para evangelizar. Porque nadie quiere escuchar los planes de perder peso de una persona que quiere perder peso. Todos queremos el plan de la gente pues que ha perdido peso. Porque sabemos de que ha perdido peso, pues esa persona pues hizo algo, perdió peso. Y lo que ellos hicieron puede funcionar porque les funcionó para ellos. Y es ahí donde tenemos que entender, este es el poder del testimonio personal. El poder del testimonio personal es que nadie puede negar lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios nos ha enseñado. Y lo que aquí Juan está haciendo, él les está diciendo, yo les hablo de Jesús, quien yo vi. Yo caminé con él, yo lo escuché, yo lo toqué, yo lo conozco. Yo puedo hablarte de él, porque yo lo conocí. Es como si nosotros queremos hablar de uno de los hermanos que está aquí. Yo puedo decir a una persona que no conoce, a cualquier hermano que está aquí, no, el hermano hace esto, el hermano maneja esto. ¿Cómo sabes? Porque yo lo vi, él me ha dado right en su carro, yo sé, yo he ido a su casa. Y eso es algo muy diferente, decir, pues yo pienso que fulano de tal es así. Porque eso nos estamos inventando. Dice el 2.
y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó en nosotros. Otra vez hablando lo que hemos visto. Otra vez diciendo lo que hemos visto. De eso nosotros damos testimonio. Que nuestro testimonio conforme a lo que hablamos de Jesús solo puede venir de lo que nosotros hemos recibido. Nosotros podemos escuchar la palabra de Dios y eso es bueno, hay que hacerlo, crecemos en fe. Pero la idea de hablarle la palabra de Dios con una fe y de pararse en lo que uno cree, solo viene cuando uno propio tiene esa fe. Porque solo nosotros podemos tomar estos pasos. Porque yo puedo desear que todos ustedes maduren en su fe, que ustedes lean su Biblia todos los días. Yo puedo desear eso, yo puedo orar por eso todos los días, yo puedo ayunar por eso. Pero si ustedes no abren sus Biblias, pues se queda en deseo. Yo puedo desear que ustedes tengan un hambre para las cosas de Dios, para que crezcan y tengan preguntas. Pero se queda en deseo cuando ustedes pues vienen a lo que queda. Porque es de ustedes, depende de ustedes su crecimiento espiritual. Uno puede ir al doctor y decirle al doctor, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser más saludable? Y el doctor te puede decir, pues te puedo hacer esto, te puedo hacer lo otro. Uno va al doctor y te dice, pues te puedo recomendar a un especialista, ¿quieres que haga esto? Y uno puede decir, sí, yo quiero que haga esto, ok. Y nos pueden dar toda la información, nos pueden decir, este es el programa, lo haces esto. Pero si uno no lo hace, pues no importa, no hay crecimiento. Y es por eso que nosotros lo que miramos aquí, lo que tenemos aquí, es que Juan está diciendo, de este Jesús le hablamos, porque este Jesús, Él fue quien nos salvó. Pero es todo lo que podemos hacer. Es por eso que el trabajo de evangelizar es un trabajo que tiene que siempre estar apoyado con la oración, porque es de Dios. Yo puedo modelar y ustedes pueden modelar, sus seres queridos, lo que es ser cristiano, y al final es Dios quien va a ser, quien les va a abrir los ojos. Y es por eso que pero nuestra fe, nuestro testimonio nunca cambia de Jesús. Jesús es quien nos cambió, es Jesús de quien hablamos, es Jesús en quien nos enfocamos. El 3 dice, lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y termina esta parte con lo mismo. Lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes. Y lo importante de usar este vocabulario, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, Él no está diciendo lo que yo he visto, lo que yo he escuchado, lo que yo he tocado, dice lo que hemos. Y Él se está uniendo a una comunión de hermanos que han visto, escuchado y tocado la misma cosa. Que lo que quita es la idea de la revelación personal o secreta. Hay gente que se para y llega el domingo y se para y dicen, hermanos, yo tengo una palabra fresca para ustedes. Ayer, antes de dormirme, el Señor me habló y me lo dijo a mí y ahora se las digo a ustedes. Y eso es lo que dice, pero lo que aquí está eliminando Juan es eso. Está eliminando la idea de una revelación personal, una revelación secreta. Él dice, lo que yo les estoy diciendo es lo que hemos visto. No me creen a mí, pregúntenle a Pedro. No le quieren creer a Pedro, busquen a Andrés, busquen a Pablo, busquen a estos hombres y ellos van a testificar de la misma cosa. Porque nuestra fe es establecida en lo que ya fue revelado. Nosotros no tenemos que ir y buscar una revelación fresca porque no la hay.
Cuando estaba en el seminario y tomé una clase de estudiar la palabra de Dios, el pastor que estaba dando la clase dijo, cuando llegues a un punto y tú tengas una interpretación, si nadie tiene esa interpretación, estás mal. Porque en la historia de la iglesia, más de 2000 años, si tú eres el primero en llegar a una interpretación, tú estás mal. Porque el apoyo es en el apoyo del Señor, de la palabra de Dios. Porque hay gente que lee la palabra de Dios y saca de la Biblia puntos que la Biblia no enseña, que no están aquí. Miramos esto, por ejemplo, en cosas de la prosperidad. Arrancan de la Biblia versículos que no hablan del dinero y los hacen de dinero. Arrancan de la Biblia versículos que no hablan de ciertas cosas y dicen, pues esto se aplica a esto. Uno de ellos, el más famoso, es el versículo que dice, donde 2 o 3 están unidos en mi nombre, ahí estoy. Y se usa ese versículo para cualquier reunión de oración. La gente se junta a orar por algo y hay alguien que va a decir, Señor, como dice tu palabra de Dios, donde 2 o 3 están unidos, tú ahí estás. Y no habla de oración ese versículo. Ese versículo habla de orden en la iglesia. Lo que está diciendo ahí el Señor es, si ustedes como iglesia están de acuerdo con algo, donde 2 o 3 están de acuerdo con algo, yo apruebo. Por ejemplo, hace algunas semanas pudimos tener servicio a las 11. Y antes de tener servicio a las 11 y mandar el mensaje, yo le pregunté a 3 personas, ¿qué piensas? Porque era miércoles, ¿qué piensas? ¿Lo podemos hacer? ¿Lo podemos hacer? Y 3 personas, sí, sí, sí. ¿Podemos hacerlo a las 11? Sí. ¡Pum! Y lo hicimos a las 11. Y de eso está hablando de la orden que tiene y la autoridad que tiene la iglesia para hacer cosas así. El versículo que dice, lo que tú ataes en la tierra es atado en el cielo, y lo que tú dejes libre en la tierra es libre en el cielo. Y hay gente que se para y dice, nosotros atamos a Satanás. Porque dice la palabra de Dios, que tú estás atando en la tierra. Ese versículo está hablando de la misma cosa, la orden espiritual. Si nosotros, hay que suponer que hay una persona en nuestra iglesia que está engañando a su esposa, como el ejemplo que se da en 1 Corintios. Hay que suponer que hay un hombre aquí que está engañando a su esposa, no se quiere arrepentir. Y nosotros como iglesia decidimos, vamos a sacar a este hermano de la iglesia y vamos a decirle a este hermano, tú ya no estás bienvenido a esta iglesia hasta que tú te arrepientas de tus pecados. Nosotros hemos atado a ese hermano de la comunión que él pueda tener en la iglesia. Y todos estamos de acuerdo. El Señor dice, lo que tú estás atando en la tierra, estamos atando al hermano a la condenación, es atado en el cielo. Que él no podrá tener comunión con Dios hasta que él se arrepienta de sus pecados y tenga paz con los hermanos aquí. Y cuando él regrese y se arrepienta y nosotros decimos es liberado, él ahora puede tener comunión con nosotros. Ahora él es liberado aquí y es liberado en el cielo. De eso está hablando. Pero hay gente que agarra versículos y dice, quiere decir esto, quiere decir lo otro, y no hay nadie que nos apoye. Y es ahí donde tenemos que entender que eso también es parte de la revelación secreta o la revelación personal. No hay nada que Dios me va a decir a mí que no les va a decir a ustedes. Yo no puedo pararme y decir, hermanos, el Señor me dijo a mí esto, pero no a ustedes, a mí me lo dijo. Y hay mucha gente que es manipulada de esa manera. Hay mucha gente que es manipulada a ministerio de esa manera. Hermano, el Señor me dijo a mí que tú tienes que hacer esto. Y así, pues, ¿qué hago? Pues hazlo, obedece a Dios. Y eso no existe, eso no es parte. Y aquí es lo que está estableciendo Juan. Lo que hemos oído, lo que hemos escuchado, de eso
nosotros le hablamos. De estas cosas que son establecidas. ¿No me quieren escuchar a mí? Escuchen a Pablo, escuchen a Pedro. Y tenemos esa conexión, tenemos ese acuerdo en la palabra de Dios. Es por eso que nosotros podemos estudiar Primera de Juan y el libro de Jueces los martes, por ejemplo, y ver esa unión, y ver cómo eso se conecta, y ver cómo Dios es el mismo en los dos libros. Y terminamos con esto, dice el 4, les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo, nuestro gozo. Y esto es un gozo pastoral de Juan, que él dice, les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. El gozo es completo cuando uno comparte con los hermanos del Señor las grandezas de Dios. Entonces, el gozo del cristiano es completo cuando nosotros estamos de acuerdo que esto es quién es nuestro Dios. De eso está hablando. Nuestro gozo es completo en compartir. Nuestro gozo es completo en creer en las mismas cosas, en la unidad que existe en doctrina. Y es por eso que se habla de esta manera y habla Juan de esta manera para traer una unión entre las iglesias que él les está escribiendo, una unión de doctrina, una unión doctrinal de la identidad de Jesús, que Jesús era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, y les dice, por eso el gozo está completo. El gozo del cristiano no se completa porque alguien dice, creo en Dios. Cuando yo era joven y un atleta decía le doy gracias al Señor, decía, es cristiano. Ahora cuando un atleta dice, quiero dar gracias a Dios primero, diga, quién sabe. Porque uno madura y eso, pues todos pueden decir lo mismo. Todos pueden, quiero dar gracias a mi Señor Jesucristo, nada es posible con esto. Y miro que hay gente joven que dice, es cristiano. Le digo, quién sabe. Y parte de eso es que no los conocemos, no podemos verificar y confirmar si son cristianos, pero el gozo viene de saber. Mi gozo es completo aquí porque yo puedo verificar, yo puedo contemplar y viceversa. Su gozo está completo porque ustedes pueden ver a mí, pueden verificar mi vida, pueden examinar mis obras y decir si yo soy fiel a la palabra o si no soy fiel a la palabra. Y por eso viene el gozo, porque establecemos y creemos en la misma cosa y predicamos al mismo Jesús. La palabra de Dios, aquí en el libro de Juan, establece que nuestra fe, nuestro testimonio va conforme a lo que Jesús ha hecho. Y nosotros no podemos, como Juan, decir lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, pero sí podemos decir lo que Él ha hecho por mí, la manera que Él me ha transformado. Yo era así y ahora soy así. Y eso, nadie ni nada nos puede quitar eso. Hay que orar.